Parte 1. El silencio que viene después de la noticia. Siéntate aquí conmigo, porque hoy voy a abrir mi corazón para hablar de algo que nadie te prepara. Algo que ningún médico cuenta, ningún libro explica, ninguna terapia soluciona. Lo que realmente sucede dentro de ti cuando tu hijo recibe el diagnóstico de TEA. Era un jueves, no era un día especial. No llovía, no hacía demasiado sol. Era solo un día común que se convertiría en el día más largo de mi vida. Entré al consultorio con mi hijo en brazos, pensando que saldría de allí con algunas respuestas, tal vez con algunas orientaciones. No sabía que iba a salir de allí cargando un peso que nadie veía, pero que sentiría sobre mis hombros por muchos, muchos días. La médica fue amable. Usó palabras técnicas, pero fue amable. Espectro, apoyo, intervención, estimulación, palabras que parecían extrañas, palabras que no combinaban con mi bebé. Y entonces ella dijo, «Mamá, su hijo es autista». Y listo, lo que sucede después de esa frase es algo que nadie te cuenta. No es como en las películas. No es un desmayo, no es un grito, no es una escena dramática. Es peor, es un silencio que se apodera de todo. Es un zumbido en los oídos. Es una sensación de ahogo, como si estuvieras bajo el agua y pudieras ver a la gente hablando, pero no oyeras nada. Recuerdo apretar a mi hijo contra mi pecho. Recuerdo mirarlo y pensar, ¿sabrás lo que están diciendo de ti? Recuerdo querer protegerlo de esa palabra, como si fuera un cuchillo. Salí de allí con un papel en la mano. Un papel que resumía a mi hijo en unas pocas líneas. Un papel que cabía dentro de una carpeta, pero pesaba 1 tonelada. En el auto lo puse en su silla. Él ni siquiera se dio cuenta. Se quedó mirando por la ventana, las luces pasando, el mundo girando allá afuera. Y yo allí, en el asiento delantero, con el motor apagado, sin fuerzas para girar la llave. ¿Sabes lo que nadie te cuenta? Nadie te cuenta que te sentarás en el auto y no podrás irte. Nadie te cuenta que mirarás por el espejo retrovisor y verás a tu hijo, ese ser perfecto, hermoso, intacto, y pensarás, ¿qué hice mal? Nadie te cuenta que la culpa llega antes que el consuelo, que no llama a la puerta, la derriba, entra gritando. ¿Fuiste tú? Fue tu culpa. Comiste algo en el embarazo. Trabajaste demasiado, no pudiste. Fracasaste. Y te lo crees. Al menos en esa primera hora, te lo crees. Llegar a casa fue extraño. Todo parecía igual, pero nada era igual. Las paredes eran las mismas, los juguetes esparcidos eran los mismos. El olor a café en la cocina era el mismo, pero yo no era la misma. Entré, puse a mi hijo en la alfombra de la sala y me senté en el sofá. Me quedé mirándolo jugar. Alineaba los carritos como siempre hacía. Y pensé, esto es autismo. Giraba la ruedita del carrito concentrado, hipnotizado. Y pensé, esto es autismo. Todo lo que antes eran manías, desfases, su manera, ahora tenía nombre. Y ese nombre dolía. Nadie te cuenta que repasarás cada foto, cada video, cada momento desde su nacimiento, buscando señales. Pasarás madrugadas mirando el álbum de fotos, pensando, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué nadie me dijo? Si lo hubiera visto antes, ¿algo sería diferente? Nadie te cuenta que entrarás en una espiral de cis. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si lo hubiera llevado antes al médico, si hubiera insistido más en la fonoaudiología. Sí, sí, sí. Los cis son fantasmas que acechan las primeras noches. No te dejan dormir, no te dejan tranquila. Llegó la noche. Mi hijo durmió a su hora de siempre. Lo acosté, le canté una canción, le di un beso. Ni siquiera se dio cuenta. Se volteó hacia un lado y durmió. Yo me quedé allí, mirándolo dormir. Su carita calmada, su respiración suave, sus deditos aún agarrando un pedazo de la manta. Y allí, en ese silencio, llegó lo que nadie te cuenta, el duelo. Porque nadie habla del duelo. Nadie te cuenta que llorarás la muerte de un hijo que está vivo. No es un hijo que murió. Es un hijo que imaginaste. Es el futuro que planeaste.
Es la primera palabra que esperabas. Es el primer día de escuela con la mochila en la espalda. Es la graduación. Es la boda. Son los nietos. Todos esos sueños, construidos durante 9 meses de gestación, se derrumbaron en un solo día. Y lloras. Lloras por todo lo que no será. Lloras por el niño que no jugará fútbol los fines de semana, por la niña que no bailará ballet, por el adolescente que no llevará a la novia a casa. Lloras por un futuro que existía solo en tu cabeza, pero que dolía como si fuera real. Nadie te cuenta que aprenderás a celebrar lo que nadie celebra. El contacto visual de medio segundo. La palabra dicha sin contexto. La comida nueva aceptada. La crisis evitada. El sueño tranquilo. Esas son tus victorias. Son pequeñas, pero son gigantes. Si estás al principio de este viaje, si el diagnóstico llegó ayer, la semana pasada, el mes pasado, quiero decirte algo. Respira. Respira hondo. Lo que sientes es normal. El dolor es normal. El miedo es normal. La rabia es normal. El duelo es normal. Todo eso es parte. No te avergüences de sentir. No te avergüences de llorar. No te avergüences de tener días en que quieras rendirte. Porque mañana es un nuevo día. Y despacio, muy despacio, aprenderás a caminar con este nuevo peso. Descubrirás fuerzas que no sabías que tenías. Encontrarás un amor que no cabe en el pecho. En la parte 2, te contaré lo que nadie habla sobre las terapias, los informes y la lucha diaria por los derechos. Porque sí, hay una lucha. Y no la enfrentarás sola. Un beso en el corazón. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. Estoy al principio, pero no voy a rendirme. Llenemos este espacio de apoyo para las madres que están dando los primeros pasos. Comparte esto con esa amiga que recibió el diagnóstico recientemente. Necesitas saber que no está sola. Parte 2. La carrera contra el tiempo y la soledad de las terapias. Bienvenida de nuevo. En la parte 1 hablamos sobre el impacto del diagnóstico y el duelo silencioso que nadie ve. Hoy voy a contarte lo que nadie habla sobre la fase que viene después. La carrera contra el tiempo, las terapias, los informes y la soledad de ser madre de un niño atípico. Pasado el primer impacto, llega la segunda fase, la urgencia. De repente, todo el mundo dice lo mismo. La intervención temprana es fundamental. Cuanto antes empieces, mejor. Y lo escuchas como si fuera una bomba, como si cada día sin terapia fuera un día perdido, como si el futuro de tu hijo dependiera de que puedas agendar la cita correcta, con el profesional correcto, en el momento correcto. Nadie te cuenta que esa urgencia se convertirá en una obsesión, que llamarás a decenas de lugares y escucharás agenda llena, lista de espera de 6 meses, no atendemos su seguro, que te sentirás incompetente por no poder darle a tu hijo todo lo que necesita. Nadie te cuenta que el sistema no está preparado, que faltan profesionales, que faltan cupos, que falta información, que necesitarás ser más rápida que el tiempo, más persistente que la burocracia, más fuerte que el cansancio. Y corres. Corres detrás de fonoaudiólogo, corres detrás de terapeuta ocupacional, corres detrás de psicólogo, corres detrás de neuropediatra, corres detrás de escuela especializada, corres detrás de seguro médico que no quiere cubrir, corres detrás del sistema público que no tiene cupos. Corres tanto que olvidas parar, olvidas respirar, olvidas que tú también existes. Cuando finalmente comienzan las terapias, descubres una nueva realidad. Tu agenda, que antes tenía espacios vacíos, ahora está completamente llena. Lunes, fonoaudiología por la mañana, TEO por la tarde. Martes, escuela y psicólogo. Miércoles, fonoaudiología otra vez, más equinoterapia. Jueves, escuela y grupo de habilidades sociales. Viernes, musicoterapia y consultas médicas. Sábado, sábado es para estudiar, para leer informes, para investigar nuevas terapias, para entrar en grupos, para informarte. Domingo, domingo intentas descansar,
pero el celular suena con mensajes de otros padres, con dudas, con desahogos. Y respondes, porque sabes lo importante que es tener a alguien que entienda. Nadie te cuenta que tu vida se convertirá en logística, que te convertirás en conductora profesional, que almorzarás en el auto entre una terapia y otra, que aprenderás a hacer tareas en el consultorio mientras esperas, que tu hijo a veces dormirá en el asiento trasero, agotado de tanto ser estimulado. Nadie te cuenta que el cansancio de tu hijo también duele en ti, que verlo llorar porque no quiere más sesión, verlo forcejear porque ya está agotado, verlo dormir apenas entra al auto. Todo eso pesa, porque sabes que es por su bien, pero tu corazón de madre pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendrá que pasar por esto? Mientras corres de un lado a otro, hay otro desafío, el mundo exterior. Nadie te cuenta que te convertirás en blanco de miradas, miradas en el consultorio médico, cuando tu hijo no puede quedarse quieto en la sala de espera, miradas en el supermercado, cuando una crisis comienza de la nada, miradas en el parque, cuando no interactúa con los otros niños, miradas en la escuela, cuando la coordinadora te llama a otra reunión, miradas que dicen, esta madre no puede, miradas que dicen, este niño es malcriado. Miradas que dicen, le faltan límites. Nadie te cuenta que necesitarás desarrollar piel gruesa, que aprenderás a ignorar esas miradas, aunque duelan por dentro, que a veces responderás, que otras veces te tragarás las lágrimas y seguirás. Nadie te cuenta que el juicio viene incluso de quienes deberían acoger. De la tía que dice, en mi tiempo eso no existía, era solo una palmada. Del abuelo que dice, deja de tonterías, eso es cosa de la modernidad. Del padre que dice, estás exagerando, él es normal. Y te ves en la posición de tener que defender a tu hijo todo el tiempo. Explicar qué es el autismo, justificar comportamientos, pedir comprensión, enseñar empatía, cansancio, cansancio de explicar, cansancio de justificar, cansancio de enseñar lo obvio. ¿Sabes lo que más duele en esta fase? La soledad. Nadie te cuenta que los amigos desaparecerán, no porque sean malos, sino porque no saben cómo manejarlo. Te invitan a un cumpleaños, explicas que no puedes porque tu hijo no soporta el ruido. Organizan una cena, no tienes con quién dejarlo. Quieren ir a algún lugar, no puedes porque la rutina no lo permite. Poco a poco, las invitaciones cesan, las visitas escasean, las conversaciones en el grupo de WhatsApp se vuelven superficiales, porque ya nadie pregunta cómo estás realmente, y te sientes sola, sola entre la multitud, sola incluso con tu hijo al lado, sola incluso con tu marido en casa, porque nadie, excepto quien lo vive, entiende lo que es esta vida. Nadie te cuenta que harás nuevas amistades, amistades con otras madres atípicas, madres que encuentras en la sala de espera, en los grupos de apoyo, en las redes sociales, madres que hablan el mismo idioma, que no necesitan explicaciones, que saben el tamaño de tu lucha. Esas amistades son tu puerto, son las únicas que realmente entienden cuando dices, estoy agotada, porque ellas también lo están. Ahora hablemos de algo que a nadie le gusta tocar, pero es real, el dinero. Nadie te cuenta el costo del autismo. Las consultas privadas mientras no consigues cupo en el sistema público. Los materiales adaptados, los juguetes terapéuticos, los libros, los cursos para que aprendas a ayudar en casa, la gasolina para ir y volver de las terapias, la alimentación especial si tienes selectividad alimentaria. Nadie te cuenta que tendrás que tomar decisiones difíciles, que a veces dejarás de comprar algo para ti para pagar una sesión extra, que el regalo de cumpleaños será un juguete terapéutico, que el ocio familiar será cambiado por otro gasto de tratamiento. Nadie te cuenta que algunos matrimonios se desgastan por esto, que las peleas por dinero aumentan, que uno de los padres a veces tiene que dejar el trabajo para cuidar al hijo, y los ingresos caen a la mitad. Haces cuentas, planificas, te las arreglas, pero el peso existe y pesa.
En medio de tanto ajetreo, tanta terapia, tanta lucha, en algún momento miras hacia adentro y te das cuenta. Te has perdido. Nadie te cuenta que dejarás de existir como mujer, que el espejo mostrará a una persona que no reconoces, que la ropa bonita quedará guardada porque no hay ocasión, que el pintalabios se secará porque no tienes tiempo o ánimo para ponértelo. Nadie te cuenta que te extrañarás a ti misma, a la mujer que reía, que soñaba, que tenía planes más allá de las terapias. Y entonces viene la culpa. Culpa por pensar en ti, culpa por extrañarte a ti misma, como si después del diagnóstico ya no tuvieras derecho a existir, como si todo tu tiempo, toda tu energía, todo tu amor tuvieran que ser exclusivamente para él. Pero escucha lo que voy a decirte. Tú también importas. Tú también necesitas cuidado. Tú también mereces existir. Cuidar de ti no es egoísmo, es supervivencia. Porque si te enfermas, si te rompes, ¿quién va a cuidar de él? En medio de todo este ajetreo, un día sucede. Tu hijo está en terapia y la terapeuta te pide que entres. Quiere mostrarte algo. Entras, te sientas en un rincón, observas, y él hace algo que nunca había hecho antes. Algo simple para el mundo, pero gigante para ti. Señala, mira, repite un sonido, espera su turno, comparte un juguete. La terapeuta sonríe y dice, mamá, mira la evolución, lo está logrando. Y allí, en esa salita simple con juguetes coloridos y una alfombra de Eva, sientes algo que no sentías hace meses. Orgullo, orgullo de tu hijo, orgullo de la lucha, orgullo del camino recorrido. Nadie te cuenta que las mayores victorias ocurren en salas de terapia, que no tienen público, que no tienen fiesta, pero que calientan tu corazón de una manera que nada en este mundo puede. Y ese día te vas a casa un poco más ligera, porque viste que vale la pena, si estás en esta fase, en el ajetreo de las terapias, en la lucha por los derechos, en la soledad de los días, quiero decirte, respira, estás en el camino correcto. No es fácil, lo sabemos, pero mira hacia atrás y ve cuánto has avanzado. Mira a tu hijo y ve cuánto ha evolucionado. ¿Puede ser poco? Puede, pero es progreso. Y el progreso es victoria. En la parte 3 hablaré sobre un tema delicado, las crisis, los llantos, los momentos de oscuridad, y también sobre cómo encontrar luz cuando todo parece derrumbarse. Si te identificaste, escribe aquí en los comentarios. Mi lucha diaria tiene nombre: amor. Llenemos este espacio de fuerza y unión. Comparte esto con esa amiga que está en medio del ajetreo y necesita saber que no está sola. Parte 3. Las crisis, la oscuridad y el reencuentro con la luz. Bienvenida de nuevo. En la parte 2 hablamos sobre el ajetreo de las terapias y la soledad de este viaje. Ahora voy a tocar un tema difícil pero necesario. Voy a hablar sobre las crisis, los días de oscuridad y cómo, incluso en el fondo del pozo, encontramos fuerzas para recomenzar. Hay días que comienzan normales. Te despiertas, haces café, despiertas a tu hijo, comienzas la rutina. Todo dentro de lo acordado, todo dentro de lo esperado. Pero el autismo no sigue un guión. El autismo no avisa. De repente, sin motivo aparente, algo sucede. Un ruido que no escuchaste, una textura que le molestó, un cambio mínimo en la rutina, y el mundo se derrumba. Tu hijo comienza a gritar. No es un llanto común, es un grito que parece venir de otro lugar. Se tira al suelo, se golpea la cabeza, forcejea. Intentas sujetarlo, pero no se calma. Intentas hablar, pero no escucha. Intentas abrazarlo, pero te rechaza. Nadie te cuenta cómo es una crisis sensorial. Nadie te cuenta que te sentirás impotente, que probarás todas las técnicas que aprendiste, y ninguna funcionará en ese momento. Que mirarás a tu hijo y pensarás, ya no sé qué hacer. Nadie te cuenta que las crisis pueden durar minutos que parecen horas, que dejan a tu hijo agotado y a ti también. Que después que pasa, ambos quedan allí,
en el suelo, sin fuerzas, solo respirando. Y nadie te cuenta lo que viene después. El cansancio emocional. Ese peso que sobra después que la crisis pasa. Ese vacío. Peor que una crisis en casa es una crisis en la calle. Sucede en un supermercado. Tu hijo ve algo que quiere, dices que no, y el gatillo se activa. Comienza a gritar, a tirarse al suelo, a patear, y la gente mira. Se detienen, giran, señalan, algunas susurran, otras ponen cara de reprobación. Una señora suelta un «qué niño tan malcriado». Una pareja joven intercambia miradas y desvía la vista. Un guardia de seguridad se acerca, desconfiado. Estás allí, en el suelo del supermercado, tratando de calmar a tu hijo, conteniendo las lágrimas, conteniendo la vergüenza, conteniendo la rabia. Quieres gritar, es autista, no lo hace a propósito. Pero tu voz no sale, o sale, pero nadie escucha. Nadie te cuenta cuántas veces pasarás por esto, cuántas veces tendrás que elegir entre salir de casa y enfrentar el juicio, o quedarte en casa y sentirte atrapada. Nadie te cuenta que algunas madres desarrollan ansiedad solo de pensar en salir, que el miedo a la próxima crisis es real, que evitas lugares, evitas horas de mucho movimiento, evitas situaciones que puedan desencadenar algo. Tu vida se va haciendo más pequeña. Tus horizontes se van estrechando y te preguntas hasta cuándo. Después de un día de crisis, llega la noche. Tu hijo finalmente duerme. La casa queda en silencio. Te sientas en el sofá y nada. No tienes energía ni para llorar. No tienes energía ni para pensar. Solo existes. Te sientas y miras a la nada. Nadie te cuenta sobre ese cansancio. No es cansancio físico, aunque existe. Es un cansancio del alma, es un peso invisible que te hunde, es el cansancio de explicar a tu hijo al mundo, el cansancio de luchar por derechos básicos, el cansancio de ver a tu hijo sufrir y no poder quitarle el dolor, el cansancio de ser fuerte todo el tiempo. Nadie te cuenta que la madre atípica tiene permiso para caer, que tiene permiso para no ser fuerte un día, que puede, sí, sentarse en el suelo del baño y llorar hasta no poder más. Porque la verdad es esta: caemos. Caemos mucho. La diferencia es que siempre nos levantamos. Voy a ser honesta contigo. Hubo un día que quise rendirme, no a mi hijo, nunca a él, sino a mí, a la vida, a todo. Fue después de una crisis especialmente difícil. Había gritado por 2 horas. Se había golpeado. Me había golpeado sin querer. Lo sostuve, lo acogí. Hice todo lo que sabía. Pero al final, cuando durmió, me miré y pensé, ya no aguanto más. Me senté en el suelo de la habitación. Miré por la ventana. El cielo estaba oscuro. La calle estaba vacía. Yo estaba vacía. Pensé en desaparecer. Pensé en dormir y no despertar. Pensé en lo fácil que sería si simplemente ya no estuviera aquí. Nadie te cuenta que esos pensamientos vienen, que llegan sin pedir permiso, que asustan, pero son reales, que las madres atípicas también tienen depresión, que las madres atípicas también piensan en rendirse. Nadie te cuenta que está bien pedir ayuda, que está bien tomar medicación, que está bien hacer terapia, que está bien decir, no estoy bien. Esa noche no me rendí, pero no fue porque soy fuerte, fue porque, en medio de la oscuridad, recordé algo, recordé su sonrisa, no la sonrisa común, esa sonrisa específica que tiene cuando me ve después de un tiempo lejos, esa sonrisa que ilumina toda su cara, que achica sus ojitos, que muestra sus dientes. Recordé que, en medio de toda la crisis, no me estaba atacando, estaba pidiendo ayuda. Estaba diciendo, de la única manera que sabía, mamá, el mundo es muy difícil, ayúdame. Y recordé que, a pesar de todo, yo soy la única persona que puede ayudarlo como él necesita. No porque sea perfecta, sino porque soy su madre. Y el amor de madre tiene una frecuencia que ninguna terapia alcanza. Esa noche me levanté del suelo, entré en su habitación, me acosté a su lado. Estaba durmiendo, tranquilo,
como si nada hubiera pasado. Respiración suave, manita en la manta, y pensé, por ti continúo, por ti voy hasta el final. Después de ese día, comencé a prestar atención a cosas pequeñas, al primer rayo de sol de la mañana, al olor del café, al abrazo inesperado, a la palabra nueva que dijo, aunque sin contexto, al día sin crisis, a la noche que durmió bien. Nadie te cuenta que la felicidad cambia de tamaño, que lo que antes era poco se vuelve mucho, que un día sin crisis es una victoria olímpica, que una semana con terapias productivas es un campeonato ganado. Nadie te cuenta que aprenderás a ser feliz con cosas pequeñas, que redescubrirás la simplicidad, que tu hijo te enseñará a ver lo que nadie ve, la forma en que la luz refleja en la pared, el ruido de las hojas secas, la textura de la arena, la repetición que calma, el silencio que comunica. Tu hijo no vino al mundo para hacer lo que esperabas, vino para mostrarte un mundo nuevo, un mundo más lento, más sensible, más verdadero. Después de la oscuridad llegó la fe, no necesariamente una fe religiosa, una fe en algo mayor, una fe en la vida, una fe en el mañana, una fe en mí. Comencé a creer que todo esto tenía un propósito, que mi hijo no era un castigo, sino un regalo difícil de envolver, que exige paciencia para desenvolver, pero que guarda algo precioso dentro. Nadie te cuenta que el autismo te transformará, que te volverás más fuerte, más resiliente, más empática, que mirarás al mundo con otros ojos, que valorarás lo que realmente importa. Nadie te cuenta que en el fondo del pozo encontrarás una versión de ti misma que no sabías que existía, una versión que lucha, que persiste, que no se rinde, y que esa versión es hermosa. Si estás en la oscuridad ahora, si el peso es demasiado grande, si has pensado en rendirte, quiero decirte, quédate. Quédate un día más, una noche más, una mañana más. Mañana puede ser diferente, puede llegar una sonrisa, puede llegar un abrazo, puede llegar un logro, puede llegar la calma después de la tormenta. No estás sola, yo estoy aquí. Miles de madres están aquí. Nos sujetamos unas a otras, nos levantamos juntas. En la parte 4, la última de esta serie, hablaré sobre el futuro, sobre cómo mirar hacia adelante sin miedo, sobre cómo construir una vida con propósito y esperanza, sobre cómo, a pesar de todo, ser feliz. Te espero allí. Un beso en el corazón. Si ya has pasado por la oscuridad y encontraste la luz, escribe aquí. Renací por mi hijo. Si estás en la oscuridad ahora, escribe. Hoy elijo quedarme. Llenemos este espacio de acogida y fuerza. Comparte esto con alguien que necesita recordar que la luz existe. Parte 4. El futuro, la esperanza y la felicidad posible. Bienvenida a la última parte de nuestra serie. Si has llegado hasta aquí, has llorado, has sonreído, te has identificado. Hoy quiero hablar de algo que parece lejano al principio del viaje, pero que se vuelve real con el tiempo. El futuro, la esperanza, la felicidad posible. Desde el diagnóstico, una pregunta nos persigue. ¿Cómo será el futuro? Miramos a nuestro hijo pequeño e intentamos imaginarlo adolescente, adulto, anciano. Nos preguntamos, ¿podrá estudiar? ¿Trabajará? ¿Tendrá amigos? ¿Se enamorará? ¿Será feliz? Nadie te cuenta que ese miedo nunca desaparece completamente. Cambia de forma, pero sigue ahí. Cuando entra a la escuela, temes el bullying. Cuando crece, temes la pubertad. Cuando se vuelve adulto, temes el mercado laboral. Vivimos con un pie en el presente y otro en el futuro, intentando construir algo que aún no existe. Nadie te cuenta que aprenderás a vivir con ese miedo, que se convertirá en un compañero, no en un verdugo, que aprenderás a usarlo como combustible para luchar, no como cadena para atraparte. El miedo al futuro no desaparece, pero aprendemos a caminar con él. Mientras caminas, ocurren cosas increíbles. Tu hijo, que no hablaba, comienza a emitir sonidos, luego palabras, luego frases.
Pueden ser ecolálicas, pueden ser repetitivas, pero son palabras, son suyas. Tu hijo, que no miraba, comienza a cruzar miradas rápidas, luego miradas más largas, luego miradas que piden algo, luego miradas que dicen, te quiero sin necesidad de hablar. Tu hijo, que no interactuaba, comienza a buscarte, a darte la mano, a llevarte hacia el juguete, a compartir su mundo contigo. Nadie te cuenta que estos logros llegarán despacio, que exigirán paciencia, que vendrán acompañados de retrocesos, de días difíciles, pero que, cuando llegan, son las cosas más hermosas del mundo. Y miras atrás y ves el camino recorrido, cuánto ha avanzado él, cuánto han avanzado juntos. Con el tiempo, algo cambia dentro de ti. La felicidad, esa que buscabas en cosas grandes, en logros sociales, en los estándares del mundo, se redefine. Felicidad pasa a ser verlo comer un alimento nuevo. Felicidad pasa a ser una noche bien dormida. Felicidad pasa a ser un paseo sin crisis. Felicidad pasa a ser que te mire a los ojos y sonría. Nadie te cuenta que te volverás una persona más agradecida, que las cosas pequeñas ganarán un peso enorme, que un día común, sin grandes acontecimientos, será celebrado como una victoria. Y en esa simplicidad, descubres algo profundo. La felicidad siempre estuvo ahí, en los detalles, en los momentos, en el amor cotidiano, solo que no sabías verla. Tu hijo te enseñó a ver. ¿Y el futuro? Todavía asusta. Siempre lo hará. Pero ahora tienes herramientas para manejarlo. Sabes que no necesitas tener todas las respuestas hoy. Sabes que el mañana se construye un día a la vez. Has aprendido a defender los derechos de tu hijo. Sabes dónde buscar ayuda. Conoces a otras madres que recorren el mismo camino. Has descubierto que existe una red, una comunidad, una hermandad. Miras a tu hijo y ves potencial. No el potencial que el mundo espera, sino el potencial que él tiene. Sus habilidades, sus intereses, su forma única de ser. Quizás no sea médico o ingeniero, pero quizás sea un artista increíble, un músico sensible, un especialista en algo que ama, un ser humano bueno, honesto, verdadero. Y te das cuenta de que no importa lo que será. Lo que importa es que será feliz, a su manera, a su tiempo. Y eso es suficiente. Al final, lo que queda es el amor. Un amor que no necesita palabras. Un amor que se comunica con el tacto, con la mirada, con la presencia. Un amor que resiste las crisis, las noches mal dormidas, los juicios, el cansancio. Nadie te cuenta que amarás de una manera que nunca has amado antes. Que ese amor será más profundo, más genuino, más incondicional. Que te transformará por dentro. Nadie te cuenta que tu hijo, con su autismo, será tu mayor maestro, que te enseñará sobre paciencia, sobre resiliencia, sobre empatía, que te mostrará lo que realmente importa. Nadie te cuenta que a pesar de todas las dificultades, lo mirarás y pensarás, eres lo mejor que me ha pasado. Porque es verdad, si estás al principio de este viaje, si el diagnóstico llegó ayer, si estás leyendo esto con los ojos llenos de lágrimas, quiero decirte algunas cosas. Primero, respira, lo lograrás. No porque seas una superheroína, sino porque eres madre. Y una madre aprende, una madre se adapta, una madre llega hasta el final. Segundo, llora si necesitas, grita si necesitas, desplómate si necesitas, pero luego levántate. Levántate y sigue, porque hay alguien que te necesita de pie. Tercero, busca apoyo. No intentes cargar este peso sola, busca a otras madres, grupos de apoyo, profesionales, familiares que entiendan. No necesitas ser fuerte todo el tiempo, puedes pedir ayuda. Cuarto, celebra las pequeñas victorias. Cada paso de tu hijo es gigante, cada logro merece una fiesta. No compares con nadie, su camino es único y hermoso. Quinto, cuídate. Tú también importas. Tu cuerpo, tu mente, tu alma necesitan cuidado. No te anules.
No te pierdas. Tú existes más allá del diagnóstico. Y por último, cree. Cree en tu hijo. Cree en ti. Cree que vendrán días mejores, porque vienen. Siempre vienen. Hoy, para cerrar, quiero leer algo que le escribí a mi hijo. Una carta que guardo en el corazón. Mi amor, cuando llegaste, tenía tantos planes, tantos sueños, creía saber que era mejor para ti. Entonces llegó el diagnóstico. Y todo cambió. Al principio, dolió. Dolió mucho. Dolió porque no te entendía. Dolió porque no me entendía. Dolió porque tenía miedo del futuro. Pero poco a poco, tú me fuiste mostrando el camino. Vivimos con un pie en el presente y otro en el futuro, intentando construir algo que aún no existe. Me mostraste que el amor no necesita palabras, que el tacto dice más que cualquier discurso, que la presencia es más importante que los regalos. Me mostraste un mundo nuevo, un mundo más lento, más verdadero, más puro. Me enseñaste a ver belleza donde nadie ve, a celebrar lo que nadie celebra, a ser feliz con poco. Hoy te miro y siento orgullo, no a pesar del autismo, con el autismo, porque es parte de ti, y eres perfecto exactamente como eres. Gracias por elegirme como madre, gracias por enseñarme tanto, gracias por existir, siempre estaré aquí, en cada terapia, en cada crisis, en cada logro, en cada silencio, en cada mirada, para siempre. Yo y tú y yo. Te quiero, tal como eres, para siempre. Hemos llegado al final de este viaje juntas. Fueron 4 partes, muchas lágrimas, muchos aprendizajes, mucho amor. Si has llegado hasta aquí, eres fuerte, más fuerte de lo que imaginas. Ya has caminado tanto, ya has superado tanto, ya has amado tanto. El camino continúa. Habrá días difíciles aún, habrá crisis, cansancio, miedo, pero también habrá logros, sonrisas, abrazos inesperados. Y no estarás sola, nunca más. Seguimos juntas, yo, tú, todas las madres atípicas de este mundo. Una hermandad que se reconoce en la mirada, en el cansancio, en la fuerza. Gracias por confiarme este tiempo. Gracias por compartir este viaje. Sigue adelante, con amor, con fe, con esperanza. Eres la madre que tu hijo necesita, exactamente como eres. Un beso enorme en el corazón. Y hasta la próxima historia. Ahora es tu turno. Escribe aquí en los comentarios la frase que define tu viaje. No renuncio a mi hijo. O soy una madre atípica y sigo luchando. Llenemos este espacio de amor y fuerza. Que cada madre que pase por aquí se sienta abrazada, acogida, comprendida. Comparte esta serie con alguien que necesita escuchar estas palabras. Difunde este mensaje de esperanza. Suscríbete al canal y activa la campanita. Hay mucho más contenido lleno de amor en camino. No voy a rendirme contigo. Y tú no te rindes con tu hijo. ¿De acuerdo? Hasta luego. Un beso en el corazón.